Vamos a abordar en relación a lo que nos quedó pendiente de exploración neurológica, va a ser la exploración de la sensibilidad y el sensorio. Básicamente viene siendo algo semejante, aunque algunos autores lo manejan como cosas distintas. Hay algunos autores que refieren que la sensibilidad es la facultad que tenemos para percibir e interpretar estímulos externos, es decir, estímulos que nos llegan de fuera, como es el tacto, la vista, el oído, etcétera. Mientras que el sensorio, algunos autores lo manejan de una manera distinta, y nos dicen que el sensorio es la capacidad que tenemos para percibir los estímulos internos, como pudiera ser los estímulos viscerales, como son los deseos de defecar, los deseos de orinar, las náuseas, en general todas aquellas manifestaciones que nuestro cuerpo genera sin que haya un estímulo externo. Nos vamos a circunscribir por lo pronto en lo que es sensibilidad, y cuando hablemos de funciones cerebelosas ya hablaremos un poquito más sobre lo que es sensorio, ya que ahí se encuentra incluido el tema de propiocepción. Empezaremos por decir que la sensibilidad tiene dos vertientes. Tenemos la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. La sensibilidad superficial, como nos lo marca aquí la figura, en un repaso rápido a la neuroanatomía, llega a través de los axones que se encuentran situados, como lo vamos a ver a continuación, periféricamente, ya sea en la piel, ya sea en músculos, en articulaciones, y estos estímulos vienen en sentido contrario a lo que normalmente sucede en las neuronas. Es decir, en las neuronas por lo general encontramos que el axón lleva el estímulo en dirección del soma hacia la periferia, pero en este caso, como son neuronas especiales, el estímulo viaja de la periferia hacia el soma. Aquí pueden ustedes observar de color azul el soma de estas neuronas. Estas neuronas, que se encuentran inmediatamente antes de llegar a la médula espinal, se encuentran agrupadas en lo que conocemos como un ganglio nervioso. No confundir con lo que es un ganglio linfático, que pues es otra situación, ¿no? Por concepto, por definición, llamamos ganglio a un cúmulo de cuerpos neuronales o de sustancia gris que se encuentra fuera del sistema nervioso central. Si ese cúmulo se encontrara dentro del sistema nervioso central, se llamaría núcleo o corteza, dependiendo del sitio donde se encuentra. Bien, cuando el estímulo sensitivo llega al soma, el soma lo recibe, lo interpreta, y luego, a través del mismo axón que se bifurca, manda la información a la médula espinal, a las astas posteriores de la médula espinal, en donde se decusa en el segmento correspondiente. Ya ustedes saben que la médula tiene 31 segmentos diferentes. Se decusa y asciende formando dos tractos que van a ir hasta el tálamo. Estos tractos, como van de la médula espinal hacia el tálamo, se les llama haces o tractos espinotalámicos ventral y lateral. El haz espinotalámico ventral lleva información más relacionada con el tacto superficial, el tacto burdo, como es, por ejemplo, el hecho de que sintamos que alguien nos toca en la espalda o nos toca en la cara con suavidad. Mientras que los haces espinotalámicos laterales llevan hacia el tálamo información relacionada con dolor superficial y con temperatura. A estos tres componentes de la sensibilidad, que es el tacto burdo, la sensibilidad y la temperatura, es lo que conocemos como sensibilidad superficial. ¿Por qué? Porque los receptores
que están en la periferia se encuentran bastante superficiales, se encuentran en la piel, como ahorita vamos a ver en las siguientes diapositivas. Esta información va a través de la médula, va a través del tallo cerebral y llega hasta el diencéfalo en el tálamo. En el tálamo hace relevo y de ahí pasa a la corteza sensitiva, que se encuentra básicamente en el lóbulo parietal. Aquí sí me gustaría hacer hincapié en que noten ustedes cómo la información que viene en este caso del lado izquierdo a nivel de médula se decusa hacia el lado derecho y luego asciende. Es decir, es una vía aferente que hace prácticamente lo mismo que la vía piramidal, nada más que en la vía piramidal es una eferencia que también se decusa, pero que nos trae respuestas, como lo vimos en el tema de motricidad. Bien, la corteza sensitiva, principalmente en el lóbulo parietal, se encarga de integrar, de digerir, de dar sentido a esta sensación, aunque se ha comprobado que el tálamo por sí mismo es capaz de integrar y de interpretar la sensibilidad superficial. Es decir, si a un individuo le destruyésemos la corteza parietal donde se perciben estas sensaciones, estos estímulos, de cualquier forma los estimularía porque el tálamo tiene esa capacidad. Es como dijéramos un seguro que tiene nuestro sistema para encargarse de percibir estas sensaciones. Además de la sensibilidad superficial, tenemos también la sensibilidad profunda. Los receptores para la sensibilidad profunda se encuentran un poco más adentrados en nuestro cuerpo, es decir, no se encuentran tan superficiales como los que mencionamos para tacto, dolor y temperatura. Los encontramos en músculos, los encontramos en articulaciones, y estos receptores igual llevan la información hacia el ganglio sensitivo, que se encuentra antes de llegar a la raíz posterior del nervio espinal correspondiente. Esta aferencia llega al soma, el soma interpreta, digiere la información y luego a través de la bifurcación del axón lo lleva a la parte posterior de la médula espinal. Sabemos que las astas posteriores de la médula espinal tienen información básicamente sensitiva, manejan básicamente aferencias, y luego del mismo lado, sin cruzarse, sube la información hasta llegar al bulbo raquídeo, en donde hace sinapsis con los núcleos cuneiforme y grácil, también conocidos como núcleos de Golgi-Burdach. Ahí en los núcleos de Golgi-Burdach se hace un primer relevo y luego estos estímulos profundos viajan decusándose hacia el tálamo del lado contrario. Es decir, a final de cuentas también se decusan igual que los haces espinotalámicos. La diferencia es que estos cordones posteriores se decusan a nivel de bulbo raquídeo, a nivel de los núcleos de Golgi-Burdach, mientras que los haces espinotalámicos desde la médula se cruzan. Una vez que se cruzan y llegan al tálamo, ahí hacen relevo en otra neurona sensitiva, la cual va a llevar la información al área cortical correspondiente, en donde será interpretada. Bien, esto a grandes rasgos es la forma en que anatómica y funcionalmente funciona, valga la redundancia, es el aspecto anatomofisiológico de la sensibilidad. Ahora bien, les decía que la sensibilidad se puede dividir en sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. Y les decía, como lo dice la lámina, que la sensibilidad superficial viaja por los haces espinotalámicos lateral y ventral. Ya describimos qué tipo de sensibilidad en cada uno y pues el trayecto que llevan. En términos médicos, el tacto burdo, el tacto grueso, se le llama cefalepsia. El dolor
se le llama algesia, y la capacidad para discriminar la temperatura se le llama termoestesia. ¿Okay? Cuando una persona no tiene alteración en ninguna de estas capacidades para interpretar la sensación superficial, pues decimos que tiene normocefalepsia, normoalgesia o normotermoestesia. Ya los términos hipo, los prefijos hipo y a se manejarán cuando esté disminuida la capacidad para percibir alguna de estos estímulos o cuando esté desaparecida. Ejemplo, tiene dificultad para identificar el tacto, bueno, tiene hipocefalepsia, o definitivamente tiene incapacidad para identificar el tacto, tiene acefalepsia. Lo mismo el dolor, hay hipoalgesia, hay analgesia. Ahora entendemos de dónde viene lo de analgésicos. Y la termoestesia, pues hay hipotermoestesia y hay atermoestesia. ¿Qué causas son las principales que nos generan alteración en esta capacidad sensitiva? Pues hay varias causas, ¿no? Algunas de ellas son infecciosas, otras son degenerativas. Pudiésemos nosotros hablar, por ejemplo, de la lepra. ¿Sí? La lepra, inicialmente en sus formas indefinidas, es común que desde las primeras manifestaciones que tenemos encontramos zonas alopésicas, anhidróticas y analgésicas, de hecho a veces anestésicas. Quiero hacer la aclaración que cuando decimos anestesia es porque se ha perdido la capacidad para percibir la sensibilidad superficial por completo. Es decir, a decir anestesia es decir que se ha perdido la capacidad para percibir tanto tacto como dolor como temperatura. La lepra nos causa este tipo de problemas a nivel periférico. Por supuesto, tendríamos que hablar de padecimientos degenerativos como lo es la diabetes mellitus. Todos hemos oído que la diabetes mellitus de alguna manera en lo que se refiere a la neuropatía diabética pues genera incapacidad para percibir el tacto, para percibir el dolor, y esto es causa de que en muchas ocasiones los pacientes diabéticos se corten, se laceren, se ulceren las plantas de los pies o una uña enterrada, como llamamos comúnmente. Se infecta, pero como no sienten dolor, no le hacen mucho caso, el problema avanza, en fin, hasta que esto lleva al pie diabético y tristemente en muchas ocasiones genera incluso amputaciones. Hay otros padecimientos como el herpes zóster, por ejemplo, nada más que en el herpes zóster, en lugar de haber hipoalgesia, por ejemplo, hay hiperalgesia, ¿no? Es decir, en el herpes zóster hay muchas veces antes de que aparezcan las lesiones un dolor bastante intenso. Ya aparte de esto hablaríamos de otros padecimientos que nos afectan, ya sea algunos dermatomas. Recuerden que un dermatoma es el área sensitiva inervada por un nervio periférico, o bien nos afecta áreas muy circunscritas o áreas más extensas. Así hablaríamos de la esclerosis múltiple, hablaríamos también de algunos casos de espina bífida quística, de casos de meningocele, etcétera. Es decir, todas aquellas situaciones infecciosas, traumáticas, degenerativas que nos generen alteración del sistema nervioso periférico nos va a generar con mucha frecuencia y con mucha probabilidad alteraciones en la sensibilidad superficial. En lo que se refiere a la sensibilidad profunda, ya mencionamos la vía que a través de los fascículos de Gall y Burdach a nivel del bulbo se bifurca, y llegando ahí primero a través de los cordones posteriores de la médula. La sensibilidad profunda consiste en la capacidad que tenemos para identificar la posición, para identificar la presión, para identificar la vibración, la discriminación a estímulos simultáneos, la estereognosia o lo que llamamos el tacto fino,
el tacto cognitivo y la grafoestesia. La capacidad para identificar la posición, que vamos a ver un poquito adelante cómo se explora, se le llama batiestesia. Para identificar la presión se le llama baroestesia o barognosia. Para identificar la vibración, palestesia. La discriminación y la grafoestesia se les llama tal cual. Y la estereognosia, pues igualmente es el término que aplicamos para identificar lo que es la capacidad para la identificación a través del tacto fino. Tenemos en la periferia, tenemos en la piel órganos sensitivos, terminaciones nerviosas que nos permiten a nosotros captar la sensibilidad superficial y en parte la sensibilidad profunda. Por ejemplo, para el tacto burdo, para el tacto superficial, tenemos los corpúsculos de Merkel y los corpúsculos de Meissner. Aquí en la lámina podemos nosotros apreciar cómo los corpúsculos de Meissner se encuentran inmediatamente por debajo de la dermis, es decir, están en el tejido celular subcutáneo, inmediatamente por debajo de la dermis. Por lo tanto, es fácil que percibamos nosotros cualquier estímulo, así sea con un simple algodón. Estos corpúsculos de Meissner, los mismos Meissner, los mismos que los de Merkel, perciben fácilmente lo que es el tacto grueso. Para la percepción del dolor tenemos las fibras desnudas, y aquí vamos viendo esa terminación nerviosa de fibras desnudas. Se les llama fibras desnudas porque no están encapsuladas. Son fibras con terminaciones libres que están colocadas inmediatamente por debajo de la membrana basal de la epidermis. Eso que ven ustedes aquí, que estoy señalando con el cursor, es la epidermis. Esta es la membrana basal. Estas son las fibras desnudas. El estímulo se percibe fácilmente porque está inmediatamente por debajo del epitelio, y como ya lo explicamos, el estímulo va a viajar a través de este axón, y este axón va a ir, como se comentó, hasta el ganglio sensitivo, y de ahí a los cordones o a las astas de la médula espinal. Los corpúsculos de Krauss y los de Ruffini son los encargados de darnos la sensibilidad o la discriminación para la temperatura. Los de Krauss para el frío, los de Ruffini para el calor. Vean ustedes la ubicación de los corpúsculos de Krauss. Están en la dermis también. Es decir, somos más susceptibles a la percepción del frío que del calor. Pero aquí cabe hacer una aclaración curiosa. Vean dónde está ubicado el corpúsculo de Krauss, en la dermis, mientras que el corpúsculo de Ruffini se encuentra más abajo. ¿Sí? Los corpúsculos de Ruffini se encuentran en el tejido celular subcutáneo, en la hipodermis, que está compuesta principalmente por grasa. Este es uno de los motivos por los cuales las personas obesas, las personas que tienen una capa celular subcutánea gruesa, son intolerantes al calor, porque ahí es donde están los corpúsculos de Ruffini, que son los que perciben el calor, y entre mayor capa haya de grasa, mayor cantidad de corpúsculos receptores habrá, y por lo tanto mayor sensibilidad. Mientras que los de Krauss están en la periferia, están en la dermis, y son más sensibles, y por lo tanto las personas delgadas son más susceptibles al frío. Finalmente tenemos los corpúsculos de Pacini. Estos corpúsculos de Pacini, que también están en el tejido celular subcutáneo, pues están relacionados con la sensibilidad a la presión, es decir, la baroestesia, la barognosia, que es la capacidad que tenemos para identificar nosotros cuando algo nos está oprimiendo, ¿no? O cuando tenemos un peso sobre nuestro cuerpo, o incluso, esto es muy curioso, incluso sentimos nosotros el peso de nuestro cuerpo sobre el piso. Más adelante hablaremos de un problema
que afecta a los cordones posteriores de la médula, que es la tabes dorsal, en donde se pierde la capacidad para percibir la presión, y entonces estas personas no pueden sentir el peso de su cuerpo sobre el piso y tienen una marcha muy típica que se llama marcha tabética, porque como no sienten el peso de su cuerpo sobre la superficie sobre la que están, tienen una marcha muy insegura, caminan levantando los pies. Pero bueno, ese es motivo de otro tema. Bien, estos son los órganos sensitivos periféricos que tenemos. Si pasamos a la exploración, bueno, ¿a quién vamos a hacerle la exploración de la sensibilidad? Bueno, pues en general forma parte de una exploración neurológica completa, pero pues claro está que quien está plenamente indicado a hacer este tipo de exploración, pues es en aquellas personas que nos refieren que tienen trastornos sensitivos en alguna parte de su cuerpo, ya sea en el tronco, en las extremidades, en la cabeza, en la cara. Hay que recordar que en la cara, pues obviamente no aplica esto de las terminaciones nerviosas y los cordones posteriores, porque pues la sensibilidad en la cara, prácticamente en toda la cara, nos las da el nervio trigémino. En el cuello, pues ahí sí tendríamos que hablar de lo que es la sensibilidad que nos da el plexo cervical. Pero bueno, ya en lo que es el tronco, en lo que es las extremidades, la región genital, pues sí tendríamos que hablar de los nervios periféricos y los plexos de donde salen estos nervios. Cuando una persona nos refiere a trastornos en la sensibilidad, ya sea, hay diferentes trastornos. Nos puede mencionar dolor, desde luego. ¿Sí? Un dolor que habrá que identificar si es un dolor neuropático o si es un dolor artrósico, artrítico o de otra índole durante el interrogatorio y la misma exploración. Pero además de dolor nos puede referir palestesias, ¿sí? O parestesias, mejor dicho, ¿sí? Las parestesias son entumecimientos que muchas veces se deben precisamente a alteración a nivel de nervios periféricos. Nos puede referir disestesias, lo que comúnmente conocemos como hormigueos, que también está relacionado tanto con la circulación de la sangre como con la sensibilidad superficial. Y bueno, independientemente de que nos refiera déficit en la fuerza o en el tono, o que se le caigan las cosas o no, si nos refiere que tiene trastornos en la sensibilidad, pues hay que aplicar estas pruebas que vamos a mencionar a continuación, que son pruebas bastante sencillas, que en la mayoría de los casos deben de ser comparativas, sobre todo cuando son en extremidades. Hay que comparar la sensibilidad de una extremidad con la sensibilidad homóloga, es decir, miembro torácico con derecho contra miembro torácico izquierdo, lo mismo en miembros pélvicos. Mencionábamos que la sensibilidad superficial es la cefalepsia, la algesia y termoestesia, es decir, tacto, dolor y temperatura. Estas pruebas son sencillas, son curiosas, a veces resultan hasta divertidas, porque en todo momento tratamos de hacerle trampa al paciente. Ahorita explico por qué. No se trata de intentar de que el paciente salga mal en la prueba. Lo que se trata es de que el paciente no nos haga trampa y de que el resultado que obtengamos sea confiable. Entonces, de entrada les diré que para la aplicación de estas pruebas vamos a pedirle al paciente, obviamente, que tenga totalmente descubierta, como mandan las reglas, que tenga totalmente descubierta la zona a explorar y que cierre los ojos. Que cierre los ojos es una condición indispensable porque, pues, si no lo cierra, la prueba sencillamente no va a servir. Es costumbre y es instintivo que cuando nos hacen alguna prueba diagnóstica, que cuando nos hacen algunos análisis, etcétera, pues queremos salir bien, ¿no? Siempre queremos salir bien e incluso, pues aunque a veces hagamos trampa, la hacemos porque queremos salir bien. Es muy frecuente, por ejemplo, en los diabéticos, ¿no? Que les van a hacer análisis
y 2 días antes de que les hagan los análisis no comen pan, no comen nada dulce para salir bien en los análisis. Y ahí salen más o menos en los análisis y están contentos y luego ya se atiborran de dulces y de chocolate, porque acabo que ya salieron bien. Algo parecido sucede aquí, ¿no? Cuando hacemos la prueba es frecuente que el paciente trate de hacernos trampa y entreabrir un ojo para ver qué estamos haciendo. Si vemos eso, pues no habrá más remedio que ponerle poner una venda en los ojos, ¿sí? Poner una venda en los ojos para asegurarnos que no esté viendo. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Bien, vamos a necesitar tan sencillo como un algodón, un alfiler o un objeto punzante, y vamos a ocupar 2 tubos de ensayo, uno con agua fría y otro con agua caliente. Y vamos a pedirle a nuestro paciente que cierre los ojos, nos aseguramos que esté cerrado. Vamos a empezar con el algodón. Con el algodón lo tocamos en cualquier sitio y le preguntamos si percibe que lo estamos tocando. Si nos dice que sí, bueno, es un sitio donde tiene sensibilidad. Pero luego le vamos a decir, cada vez que yo lo toque con esto que lo estoy tocando, usted me va a decir ya. Y empezamos a tocarlo con el algodón en diferentes partes del cuerpo, sobre todo en las zonas sospechosas, y que el paciente nos diga ya cada vez que hacemos el contacto, un contacto suave, ¿sí? Lo más suave posible. Por más suave que sea, el paciente debe tener la capacidad de identificar el contacto del algodón con su piel. Lo hacemos en el lado afectado y lo hacemos en el lado aparentemente sano para establecer una comparación, para establecer una diferencia. ¿Cuántas veces vamos a aplicar el estímulo? Pues las que sean necesarias, ¿no? Mínimo 10 veces. Mínimo 10 veces. Si tenemos duda, pues podemos aplicarla en más ocasiones. Lo normal es que en el 100% de los casos perciba el estímulo. Si percibe el estímulo por debajo del 80%, pero arriba del 40%, diremos que ese paciente tiene una hipocefalepsia. Es decir, si tiene entre el 50 y el 80 es una hipocefalepsia. Si tiene ya menos del 40%, ya podemos decir que hay un problema de acefalepsia, es decir, no tiene prácticamente sensibilidad al tacto. Hay que tratar de hacer los estímulos con intervalos diferentes, es decir, no hacérselo cada segundo, que no nos conteste ya, 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 ya. Porque se va a guiar por los intervalos y no por el estímulo. Entonces hay que hacerlo con intervalos diferentes para que el paciente se confunda. Nosotros lo que queremos hacer es confundirlo, pero confundirlo en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, confundirlo, pero siempre aplicándole el estímulo. Una vez que ya terminamos la prueba y ya tomamos nosotros nota de si está normal, tiene deficiencia o tiene insuficiencia, pasamos a la prueba de algesia. Para la prueba de algesia necesitamos un objeto agudo, que por supuesto no le vamos a enterrar, pero sí le vamos a hacer contacto con ese objeto agudo con una ligera presión en su piel. Va a ser la misma técnica que fue con el algodón. No le vamos a quitar la venda en ningún momento, nada más le vamos a picar con el alfiler y le vamos a decir, ¿siente el piquetito este? Que nos diga sí o no. Si nos dice que sí, bueno, le dice, ahora va a sentir piquetitos. Usted me dice, ya. Le aplicamos el estímulo igual. Igual en la zona afectada, en la zona contralateral, supuestamente sana, y bueno, vemos nosotros si existen, número uno, si existen anormalidades, si existe disminución de la sensibilidad o si hay pérdida de la sensibilidad al dolor. Y desde luego también vamos a ver si hay diferencias entre la capacidad que tiene entre un miembro
y otro. ¿Okay? Esto es una práctica que desde luego vamos a hacer, tenemos que hacer en cubículo. Es una práctica bastante interesante y bastante divertida, como lo van a ver en su momento. Recuerden que aquí estamos nosotros explorando sensibilidad superficial. Finalmente, para investigar o para evaluar la sensibilidad superficial a la temperatura, es decir, la termoestesia, seguimos sin quitarle su venda de los ojos y tenemos nosotros los dos tubos de ensayo, uno con agua fría, lo más fría posible. Si es hielo, mejor, puede estar congelado, que no va a tronar el tubo. Y el agua, pues lo más caliente posible también. Si está hirviendo, mejor, no más que no vaya a tronar el tubo. El resto, pues es de imaginarse, ¿no? Vamos nosotros a hacer la misma técnica que en la cefalepsia y la valoración de la analgesia. Nada más que ahora le vamos a colocar un tubito primero. Le decimos, ¿siente este tubito? ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Frío o caliente? No, pues frío, ok. ¿Y siente este? Sí. ¿Está caliente? Sí, está caliente. Ah, bueno. Entonces le decimos, ahora no me va a decir ya. Me va a decir frío o caliente. Y le aplicamos estímulos con el tubito frío y con el tubito caliente. Aquí es importante mencionar que vamos a hacerlo, vamos a procurar no hacerlo de una manera alterna, rigurosa. Es decir, que no sea frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente, frío, caliente. Porque entonces el paciente se va a guiar por la alternancia. ¿No? Podemos aplicar 3 veces el estímulo en diferentes partes, ¿no? Donde estamos haciendo la prueba. Podemos aplicar 3 veces el estímulo frío y luego uno caliente y luego 2 fríos y 4 calientes. Eso ya depende, no hay ninguna regla que diga tantos una vez y tantos otra. Eso ya depende de cómo nosotros queramos hacerlo. Y los criterios, los rangos son los mismos, ¿no? Si tiene menos del 80%, si tiene arriba del 80%, podemos decir que está bien. Es decir, hay una normotermoestesia. Si tiene menos del 80 pero más del 50, entonces decimos que hay una hipotermoestesia. Y si tiene 40 o menos por ciento de los estímulos que le aplicamos acertados o percibidos correctamente, pues decimos que tiene una atermoestesia. Hay que aplicarlo, ¿sí?, en todo el miembro. Vean, tanto con el miembro en la mano, si es en la mano, en la cara palmar, con el antebrazo y el brazo en supinación, y también en la cara dorsal de la mano, con el antebrazo y el brazo en pronación, ¿sí?, para que podamos cubrir pues todas las áreas sensitivas y podamos establecer con mayor certeza una diferencia o un juicio de su sensibilidad superficial. En estas figuras vemos lo mismo, nada más que el miembro inferior, ¿no? Para la cefalepsia, la algesia. A este respecto, en lo que se refiere a la sensibilidad del tacto burdo y del dolor, podemos hacer también una prueba que se llama prueba de pica y toca. Y seguramente ya muchos de ustedes, si no es que todos, se estarán imaginando en qué consiste esta prueba del pica y toca. Igual, el paciente con los ojos cerrados, le tocamos con el algodón y le decimos, ¿siente esto? Sí. Ah, bueno, esto se llama toca. Y luego le damos un piquetito con el alfiler, un piquetito suave, ¿no? ¿Siente el piquetito? Sí. Ah, ese se llama pica. Entonces, a veces le voy a dar con el algodón, a veces le voy a dar el piquetito, y usted me dice, si es con el algodón, me dice toca, y si es con el piquetito, pues usted me dice pica. ¿Sale? Vale. Y empezamos la prueba, ¿no? Obviamente aquí, igual que la de temperatura, no vamos a estar caliente, frío, caliente, frío. Aquí tampoco va a ser pica, toca, pica, toca, pica, toca, ¿no?
alternarlos, ¿no? Aquí estamos evaluando nosotros las terminaciones nerviosas que van hacia los haces espinotalámicos. Acuérdense que el haz espinotalámico lateral lleva sensibilidad al dolor y la temperatura, mientras que el ventral lleva sensibilidad al tacto burdo. Entonces es la prueba del pica y toca. Bien, pasaríamos a continuación a las preguntas, bueno, no las preguntas, sino a las técnicas más bien relacionadas con la sensibilidad profunda. La palestesia. ¿Qué es la palestesia? Pues la capacidad que tenemos para percibir vibración. Aquí es necesario que utilicemos un diapasón, como lo ven ustedes en la figura. Un diapasón de 256 o de 512 hercios, pero que tenga sordinas. La sordina es la ruedita esta que ven ustedes al final de los brazos del diapasón. Estos son los brazos del diapasón, esta es la base del diapasón. De lo que se trata es de percibir, o más bien de darnos cuenta o que nos informe el paciente si percibe cuando la base del diapasón está vibrando. Sabemos que para hacer vibrar el diapasón pues hay que darle un golpe sobre la sordina, un golpe lateral sobre la sordina, para que se genere la vibración, y esa vibración pues genera un zumbido que la utilizamos, como ustedes saben, para las pruebas de audición, pero bueno, aquí estamos en pruebas de sensibilidad. Y vamos a colocar la base del diapasón, ya sea que esté vibrando o no. Vamos a colocarlo preferentemente sobre salientes óseas. Y si digo sobresalientes óseas, me estoy refiriendo principalmente sobre sitios de articulaciones preferentemente diartrósicas, como pueden ser las articulaciones interfalángicas, metatarsofalángicas, articulaciones del tarso, las articulaciones maleolares, rodillas, caderas, codos, hombros, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos principalmente los receptores para la vibración, que son muy semejantes a los receptores para la presión. Aquí de lo que se trata pues es de que vamos nosotros a golpear el diapasón, que el paciente oiga que lo golpeamos, no importa. Golpeamos el diapasón, lo colocamos en una saliente ósea y le decimos, ¿siente vibración? El paciente pues nos deberá constar que sí. Ok, entonces le vamos a decir, ¿sí? le quitamos por un momento la venda para que vea el instrumento que vamos a utilizar, le explicamos qué es lo que vamos a hacer, le volvemos a poner la venda y luego le decimos, le voy a poner el aparatito en diferentes partes de, ya sea de sus piernas o de sus brazos o donde se lo vayamos a poner. Y usted me va a decir sí o no. O sea, si siente que está vibrando, me dice sí. Si siente que no está vibrando, me dice no. Tan sencillo como eso. ¿Sale? Ok. Bien. El truco aquí consiste, muchachos, en que a veces se lo vamos a poner vibrando y a veces no. Igual de manera aleatoria, es decir, algunas veces vibrando, otras veces sin vibrar, sin que sea sí, no, sí, no, sí, no. Pero tomen en cuenta ustedes que es muy probable y muy lógico que el paciente se va a guiar por el sonido del diapasón cuando lo golpeamos. Es decir, si nosotros golpeamos el diapasón, es difícil que lo golpeemos sin que el paciente, aunque tenga los ojos tapados, no se dé cuenta que lo golpeamos, porque va a escuchar el golpe. Y entonces él escucha el golpe y pues piensa inmediatamente, instintivamente piensa, este va a ser un sí. Es decir, me lo va a colocar vibrando. Si se lo colocamos o si golpeamos el diapasón exclusivamente cuando se lo vamos a colocar vibrando, pues lo más seguro es que pase la prueba con 10.
pero no porque su sensibilidad esté muy bien, no necesariamente, sino porque se está guiando por el sonido del diapasón. Entonces hay que golpear el diapasón siempre. Hay que golpear el diapasón siempre. La única diferencia va a ser que cuando queramos ponérselo sin vibrar, vamos a golpear el diapasón y con nuestros dedos índice y pulgar vamos a detener la vibración del diapasón. Como el paciente tiene los ojos cubiertos, no se va a dar cuenta que detuvimos la vibración. Él oyó que lo golpeamos, pero no se dio cuenta que la detuvimos. Entonces al colocárselo, pues aquí sí, de una manera mucho más fidedigna nos damos cuenta de si percibió o no percibió que está vibrando o que no está vibrando. Hay que golpearlo en cada ocasión que se lo vayamos a poner. E igual, que no sea alterno, sí, no, sino que, insisto, tratar de confundirlo. La batiestesia. La batiestesia consiste, o más bien representa la capacidad para percibir la posición. Aquí pudiéramos hacerlo de una manera burda, gruesa, diciéndole al paciente o pidiéndole al paciente: cruza tu pierna derecha, cruza tus brazos, pon tu brazo atrás. Sería una forma, pero realmente esto no nos permite a nosotros valorar exclusivamente lo que es la sensibilidad a la posición. Lo más recomendable es que seamos nosotros quien cambiemos la posición de alguna parte del cuerpo de nuestro paciente. Que cambiemos la posición de algún segmento del cuerpo de nuestro paciente y que él nos diga hacia dónde lo movimos. Entonces, las pruebas de batiestesia se recomienda que se hagan con el dedo gordo, con el primer ortejo, en el caso de los pies, o con el pulgar, en el caso de las manos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acuérdense, paciente con ojitos tapados. Le tomamos con 2 dedos su dedo gordo del pie. Le pedimos de alguna manera que retire un poquito, ¿sí? Como si fuera un Babinski, que retire un poquito los otros 4 dedos. Y le subimos nosotros le decimos que no mueve el dedo, que nosotros lo vamos a mover, y nosotros se lo movemos hacia arriba. Le decimos: mira, esto es arriba. Sigan el cursor, por favor, muchachos. Esto es arriba. Luego se lo bajamos. Esto es abajo. Luego lo acercamos a los otros dedos. Esto es adentro. Y luego lo echamos en abducción. Lo separamos de los otros dedos. Esto es afuera. Arriba, abajo, adentro, afuera. Y sencillamente que el paciente nos diga hacia dónde lo estamos moviendo. Si lo estamos moviendo hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro, hacia afuera. Esto también es... todas estas pruebas que estamos viendo, muchachos, son motivo de una práctica de cubículo, ¿no? Nada más que pues esta es la parte teórica, que como dijimos al principio, la estamos dando por esta vía, pues por la contingencia, que Dios nos cuide de ella. Espero pronto estemos todos sanos y salvos allá en la escuela. Entonces, igual, ¿no? Arriba, abajo, adentro, afuera. Hay que hacerlo igual, que no sea en un orden estricto o específico. Puede ser arriba, abajo, luego otra vez arriba, y luego afuera, y luego otra vez arriba, y luego afuera, y luego para abajo, y como les den ganas a ustedes, ¿no? Hay que tratarlo de confundir. Hay que tratarlo de que falle, tratar de que falle. No tiene por qué fallar. Si su sensibilidad está bien, no tiene por qué fallar. Estas pruebas, muchachos, sobre todo la de palestesia, la de batistesia, la de algesia, la de cefalepsia, la de termoestesia, tengan esto muy en cuenta. Una de las enfermedades, bueno, yo creo que no es una, es la enfermedad con mayor
incidencia y prevalencia en lo que se refiere al ámbito de los padecimientos degenerativos es la diabetes mellitus. Alrededor del 10% de los pacientes mayores de 50 años son diabéticos. Y sabemos que la diabetes, entre muchas otras complicaciones, como son la ceguera, como son los eventos vasculares cerebrales, como es la insuficiencia renal, como es el infarto agudo del miocardio, pues también nos genera angiopatías y neuropatías periféricas que empiezan manifestándose principalmente en miembros inferiores. Este tipo de pruebas tan sencillas, siempre, invariablemente siempre, todo el tiempo, en cada consulta hay que aplicárselas al paciente. ¿Por qué? Porque en la neuropatía diabética el paciente va perdiendo la sensibilidad. Y si no nos damos cuenta a tiempo de que el paciente va perdiendo la sensibilidad, es un candidato a corto o mediano plazo a presentar un pie diabético. Si se lo detectamos a tiempo, tal vez con un manejo más estricto o con modificaciones en el tratamiento, con un seguimiento más estrecho, podamos evitar que el paciente llegue a tener un pie diabético y por ende una amputación, que son complicaciones que, como ustedes saben, muy frecuentes. Entonces, a todo paciente diabético en cada consulta hay que hacerle pruebas de sensibilidad, sobre todo en miembros inferiores, de tacto, dolor, temperatura, vibración, posición. No se les vaya a olvidar, por favor. Estereognosia. ¿Qué es la estereognosia? La estereognosia es la capacidad que tenemos para identificar a través del tacto objetos comunes sin verlos. Es decir, aquí no se trata de que pica toca, ¿no? Ni de que te digan ya cuando lo toques con algodón, no. Aquí se trata de que a través del tacto, por la forma, por la consistencia, por la textura, por el tamaño del objeto que le pongamos en su mano, al manipularlo, esto lo vamos a hacer tanto con la mano derecha como con la mano izquierda, nada más que pues obviamente le vamos a poner objetos diferentes, primero en una mano y luego en la otra, para evaluar lado derecho y lado izquierdo. Hay que colocarle objetos comunes, desde luego, huelga decir objetos comunes que sean romos o planos, no le vamos a dar una navaja o pues no sé, unos alfileres. Podemos dar unos lentes, una pluma, un tapón de una pluma, una moneda, cualquier objeto común que no lo haya tenido a la vista previamente. Es decir, que durante la exploración no lo haya tenido ahí viéndolo. Y que sencillamente al manipularlo se dé cuenta o perciba por las características que mencioné ahorita, a través de su tacto, a través de su palpación, a través de su sensibilidad profunda al tacto, que nos identifique qué es. Obviamente basta con que nos digas una moneda, no tiene que decirnos si es de 5 pesos, de 10 pesos, en este caso si es de 5 centavos americanos, no, o sea, con que nos diga nada más qué es. Bien. Discriminación. ¿Qué es la discriminación? La capacidad que tenemos para identificar la aplicación de 2 o más estímulos simultáneos. Es decir, la capacidad que tenemos para percibir si nos están aplicando un estímulo o si nos están aplicando 2 o más al mismo tiempo en algún segmento de nuestro cuerpo. Hablábamos al principio de los receptores periféricos que tenemos y veíamos que de los receptores periféricos que tenemos, los que están más periféricos, valga la redundancia, pues son las fibras desnudas del dolor,
Están los corpúsculos también de Meissner, de Meckel para el tacto, pero no están distribuidos de una manera uniforme en todo nuestro cuerpo. Sabemos, por supuesto que sabemos que hay áreas en donde tenemos mucho mayor cantidad de fibras desnudas para el dolor que en otras. Y también sabemos que hay áreas donde tenemos mucha mayor cantidad de terminaciones nerviosas para el tacto que en otras. Por ejemplo, la acumulación o la concentración, la cantidad de receptores que tenemos en el brazo o en el muslo o en la espalda, pues es mucho menor a la cantidad de receptores que tenemos, por decir un sitio, en la yema de los dedos de la mano o inclusive del pie. El sitio donde tenemos mayor cantidad de receptores discriminativos o discriminatorios, es decir, para el tacto superficial, es la lengua, que ahorita lo vamos a mencionar. Sin embargo, pues generalmente no buscamos en la lengua por razones obvias, ¿no? Pero en esta prueba de discriminación lo que vamos a hacer es lo siguiente. Acuérdense que el paciente ya tiene rato con los ojos tapados, ¿no? Se los destapamos un ratito nomás antes de la palestesia para que descansara, pero ya se los volvimos a tapar. Vamos a aplicarle un estímulo de preferencia doloroso, sin que llegue a, ya dijimos, un estímulo doloroso no necesariamente significa que le vamos a enterrar el alfiler. No, basta con que pinche. Y la fibra desnuda debe percibir el estímulo. Vamos a aplicarle un estímulo que nos diga si lo percibe, y luego vamos a aplicarle dos estímulos de manera simultánea a determinada distancia. Obviamente, dependiendo de la cantidad de conglomerado de receptores que tenga en el sitio que estamos explorando, podrá percibir si es uno o dos estímulos simultáneos los que estamos aplicando en ese momento. Entre mayor cantidad de receptores, pues mayor capacidad de discriminación. Así pues, es fácil que el paciente se confunda si nosotros hacemos esta prueba en un sitio donde sabemos que hay poca cantidad de receptores y aplicamos los estímulos muy cercanos uno al otro, como nos muestra aquí la imagen. Aquí estamos aplicando más o menos a 3 milímetros de distancia. Para esto tenemos que tener nosotros conocimiento de lo que nos muestra esta lámina. ¿Cuál es la capacidad discriminatoria que tenemos nosotros para percibir cuando son uno o dos o más estímulos los que nos está aplicando al mismo tiempo? Sobre todo estímulos punzantes, estímulos para las fibras del dolor. La lengua. La lengua es el órgano en el cual tenemos mayor cantidad discriminativa. La lengua, muchachos, es capaz de percibir que son dos estímulos simultáneos, cuando los aplicamos a una distancia de 1 milímetro. Esto es distancia en milímetros, es decir, si aplicamos los dos estímulos, tienen que ser simultáneos, porque si es uno y el otro al segundo, pues así se los pongan a 1 metro de distancia, va a percibir que son dos. ¿Sí? O así se los pongan a 2 milímetros de distancia, va a percibir que son dos. La lengua puede percibirlo a 1 milímetro, los dos estímulos simultáneos. Las puntas de los dedos de las manos, que es un sitio donde tenemos muchos receptores sensitivos, entre 2 y 8 milímetros. Acuérdense que estamos hablando de milímetros, es decir, menos de 1 centímetro. Los dedos de los pies, más o menos la misma distancia. La palma de la mano tiene una capacidad de 8 a 12 milímetros. Ya el tórax y los antebrazos, pues la capacidad es mucho menor. Tratando de ser un poquito más descriptivo. En la palma de la mano,
Para que el paciente perciba que yo le estoy aplicando dos estímulos simultáneos, para que perciba que son dos estímulos, si yo se los aplico a menos de 8 milímetros de distancia uno del otro, él va a sentir uno. La distancia entre un estímulo y el otro, si es en la palma de la mano, tiene que ser entre 8 y 12 milímetros. De otra manera, a distancias menores, va a sentir un solo estímulo. Igual en los dedos de los pies, si se lo pongo los estímulos a una distancia menor de 3 milímetros, va a sentir un solo estímulo. El rango es de 3 a 8, ¿no? No todos tenemos la misma sensibilidad. Pero imagínense que ustedes lo hacen con una persona y se los aplican a 10 centímetros de distancia en un pie. Imagínense que es un paciente diabético y le aplican los estímulos simultáneos a 10 centímetros de distancia y no percibe más que uno, pues andamos muy mal, ¿no? En torre y antebrazo tiene que ser una distancia mayor de 40 milímetros, es decir, más de 4 centímetros. En la espalda, entre 40 y 70 centímetros de distancia entre un estímulo y otro, para que los pueda percibir como dos. Y pues los sitios donde tenemos menos cantidad de discriminación, pues es en los brazos y en los muslos. No menos de 75 milímetros, es decir, tiene que ser estímulos que rebasen los 7 centímetros y medio de distancia uno del otro, porque si los aplicamos simultáneamente, el paciente, si lo hacemos a una distancia menor que esta, 7.5 centímetros, va a sentir un solo estímulo, lo cual es normal. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta esto cuando hacemos esta prueba. ¿Sí? Porque no nos vayamos a asustar porque se lo apliquemos en los brazos o en los muslos a 5 centímetros de distancia y no lo perciba, pues es normal. Tiene que ser a más de 7.5 centímetros. Se puede hacer las pruebas de discriminación con algodones también, pero son menos confiables porque ya vimos que la sensibilidad al tacto es un poquito más profunda. Aquí tenemos una prueba de estereognosia, le estamos dando una llave. Las pruebas de grafoestesia. Las pruebas de grafoestesia consisten en que el paciente sigue con los ojos vendados. Vamos nosotros a dibujarle con un objeto semiagudo, que puede ser una pluma, de preferencia sin tinta para no rayarlo, o puede ser, no usen aquí un alfiler, por favor, ni vayan a usar un bisturí ni nada de eso. Van a utilizar ustedes un objeto semiagudo, repito, puede ser el tapón de una pluma Bic, puede ser el mango del martillo de reflejos, puede ser una pluma, ¿sí?, sin tinta para que no lo rayen, y le van a colocar en diferentes partes del cuerpo, insisto, como dije al principio, principalmente sobre el área sospechosa, el área que el paciente nos refiere que percibe deterioro de la sensibilidad. Vamos a dibujarle números, letras o símbolos para darle un chance, por así decirlo, para no ser tan estrictos en la prueba. Vamos a decirle al paciente qué es lo que le vamos a dibujar, es decir, no le vamos a decir qué número o qué símbolo, sino que vamos a decirle, le voy a dibujar letras mayúsculas, o le voy a dibujar letras minúsculas, o le voy a dibujar números de un solo dígito, o le voy a dibujar símbolos como pueden ser círculo, cuadrado, triángulo, trapecio, qué sé yo. Y que él nos diga, ¿no?, que perciba el estímulo, que perciba la figura, el número, o bien la letra, y nos diga qué fue lo que le dibujamos ahí. Aquí, por ejemplo, en la palma de la mano al paciente se le estamos dibujando hasta ahorita un 7
¿no? Que pudiera ser una Z si lo alargamos para acá, pero bueno, insisto, hay que decirles si van a ser números, símbolos o letras para que se enfoque en eso, porque de otra manera, pues sí, es muy probable que nos salga con hipografoestesia o agrafoestesia, que el ranqueo, los criterios, los rangos que vamos a aplicar son los mismos que para el tacto, dolor y temperatura. En la estereognosia, por ejemplo, pues hay hipostereognosia o astereognosia. Porque si le damos al paciente en la estereognosia un objeto y no lo identifica, pues entonces le damos otro. Y si no lo identifica, le damos otro. O sea, vamos viendo cuántas fallas, ¿no? La realidad de las cosas es que aquí tendríamos que ser en la estereognosia un poquito más rigurosos, porque pues con dos que nos falle ya sabemos que algo anda mal. Ahora, es obvio, ¿no? Si un paciente nos refiere que tiene problemas de sensibilidad y nos sale con problemas, nos sale con sospechas, nos sale con deficiencia en alguna de las pruebas, seguramente nos va a salir con deficiencia en las demás pruebas. No es algo muy selectivo o muy común que nos salga sospechoso o que encontremos nosotros déficit de sensibilidad en la estereognosia y en la grafoestesia esté al 100 y en la palestesia también. Por lo regular, si tiene problemas en alguno de los aspectos de la sensibilidad superficial o de la sensibilidad profunda o de ambas, pues lo más seguro es que va a haber fallas en todas o en la mayoría de ellas, ¿no? Pero hay que hacerlas todas. Hay que hacerlas todas para darnos una idea pues lo más clara posible. La batiestesia, decíamos, la sensibilidad de la posición, que podíamos hacerla con el dedo gordo del pie, arriba, abajo, adentro, afuera. También lo podemos hacer con alguno de los dedos de la mano, ¿no? Con cualquiera. El pulgar, el índice, el medio, como en este caso lo estamos haciendo con el dedo medio, igual que nos diga adentro, afuera, arriba, abajo. Nosotros se lo movemos a como nosotros queramos y pues el paciente nos tendrá que responder hacia dónde lo estamos dirigiendo. Bien, los prefijos, los términos, las descripciones, es decir, los criterios de A, hipo, pues se aplican igual con los mismos rangos, salvo el de la estereognosia, que les digo, con dos que nos falle, pues ya podemos decir que tiene una astereognosia. En los demás podemos aplicar estos rangos para decir que hay insuficiencia o deficiencia. Acuérdense que insuficiencia es que es incapaz. Deficiencia es que puede distinguirlo pero tiene fallas. Suficiencia es que pues lo hace bien, ¿no? Los términos de hiper casi no se aplican en estas pruebas de sensibilidad. Si acaso se pueden aplicar en la algesia, en el dolor, ¿no? La hiperalgesia. Es decir, cuando estamos hablando ya de que aquella persona tiene un umbral muy bajo del dolor. O sencillamente es un paciente que aunque no lo toquemos, ya la zona la trae dolorosa, ¿no? Como en el caso del herpes zóster, en donde, como mencionaba al principio, aún antes de que se presenten las erupciones cutáneas, a veces hasta 15 días antes o más, ya hay dolor neurítico, ¿no? Y son dolores bastante intensos, pues bastante severos. Y el paciente ya con el dolor, ahí ya, pues obviamente ni siquiera tiene caso hacerle la prueba del dolor, ¿no? Pues ya nos está diciendo que le duele. Pero pues las otras, las de sensibilidad profunda, sí vale la pena hacerlos ahí. La palestesia son fotografías. Vean cómo son en salientes óseas, en los nudillos, en el codo, en lo que es el manubrio del esternón, en la cabeza de los metatarsianos, en las rodillas, en las caderas. Acuérdense que sí, ¿no? Pero siempre golpeando el diapasón, y cuando queramos que no esté vibrando, después de golpearlo con nuestros dedos índice y pulgar,
como lo veremos en las prácticas de cubículo, pues lo detenemos. Sensorial evaluará muchos tipos de sensaciones, entre ellas, tacto ligero, utilizando un hisopo, temperatura, utilizando el extremo largo, frío y metálico de su diapasón, dolor, utilizando el extremo afilado de un hisopo quebrado o un alfiler, vibración, utilizando un diapasón de 128 hercios, propiocepción, moviendo los extremos de los dedos, grafestesia, dibujando números y formas sobre la palma de la paciente, estereognosia, pidiéndole a la paciente que identifique un objeto común colocado sobre la mano, doble estimulación simultánea por medio del tacto ligero, y equilibrio por medio de la prueba de Romberg. Al evaluar cada componente, pida a la paciente que cierre los ojos para que no use ninguna pista visual para identificar el estímulo. Cada componente, excepto el equilibrio, se evalúa de manera bilateral, de modo que un lado sirva como control del otro. Para evaluar el tacto ligero, toque suavemente la piel de la paciente con un hisopo. Primero demuestre lo que va a hacer antes de pedirle a la paciente que cierre los ojos. Diga, así se siente el tacto ligero. La voy a tocar mientras sus ojos estén cerrados, y cada vez que usted sienta que la toco, diga, sí, ¿está bien? Pídale a la paciente que cierre los ojos. Con el hisopo, toque uno de los brazos en la distribución de los diferentes nervios cutáneos. What about here? Yes. And here? Yes. Here? Yes. And here? Yes. Recuérdele a la paciente que diga sí cada vez que sienta que la toca. Do you feel this like a light touch? Yes. And here? Yes. Okay. Repita el examen en las mismas áreas del otro brazo. Yes. Okay. Here? Yes. And here? Yes. Here? Yes. And here? Yes. Luego, toque cada brazo en el mismo lugar, pidiéndole a la paciente que diga si siente igual o diferente en los dos lados. Siga el mismo procedimiento en las extremidades inferiores. Con el hisopo, toque una de las piernas en la distribución de los diferentes nervios cutáneos. Recuérdele a la paciente que diga sí cada vez que sienta que la toca. And here? Yes. Do you feel this? Yes. And here? Yes. Repita el examen en las mismas áreas de la otra pierna. Yes. Over here? Yes. And here? Yes. Do you feel this? Yes. And here? Yes. And here? Yes. Si algún área parece tener una sensación disminuida o anormal, realice un examen más detallado de esa área. Para evaluar la sensación de temperatura, toque la piel de la paciente con algo notablemente caliente o frío. Muchos médicos utilizan el extremo largo de un diapasón metálico, el cual se siente frío. Primero demuestre lo que va a hacer antes de pedirle a la paciente que cierre los ojos. Diga, así se siente el frío. La voy a tocar mientras sus ojos están cerrados, y si el objeto se siente frío, diga frío. ¿Está bien? Pídale a la paciente que cierre los ojos. Con el objeto frío, toque uno de los brazos en la distribución de los diferentes nervios cutáneos. Cold. Cold. Recuérdele a la paciente que diga frío cada vez que sienta frío al tacto. Cold. Repita el examen en las mismas áreas del otro brazo. Cold. 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 Luego toque cada brazo en el mismo lugar, pidiéndole a la paciente que diga si siente igual o diferente en los dos lados. And does this feel about the same as that? Yes. Okay. Can Ahora toque un lugar distal y deslice el objeto frío proximalmente. Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación de frío cambia. Evalúe los dos brazos. Siga el mismo procedimiento en las extremidades inferiores. Con el objeto frío toque una de las piernas en la distribución de los diferentes nervios cutáneos. Cold. Recuérdele a la paciente que diga frío cada vez que sienta frío al tacto. Cold. Okay. Repita el examen en las mismas áreas de la otra pierna. Cold. 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 Luego toque cada pierna en el mismo lugar, pidiéndole a la paciente que diga si siente igual o diferente en los dos lados. Here versus here. The same. Ahora toque un lugar distal y deslice el objeto frío proximalmente. Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación de frío cambia. Evalúe las dos piernas. Para evaluar la sensación de dolor, toque la piel de la paciente con un objeto afilado como un alfiler o el extremo quebrado de un hisopo. Deseche el objeto después de usarlo para prevenir la transmisión de infecciones. Primero demuestra lo que va a hacer antes de pedirle a la paciente que cierre los ojos. Diga, así se siente algo afilado. La voy a tocar mientras sus ojos estén cerrados, y si el objeto se siente afilado, diga sí, ¿está bien? Okay. Con el objeto afilado toque uno de los brazos en la distribución de los diferentes nervios cutáneos. Recuérdele a la paciente que diga sí cada vez que sienta que la toca algo afilado. Yes. Yes.
Okay, a little more. Repita el examen en las mismas áreas del otro brazo. Yes. Sharp, Yes. sharp, Yes. 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 Luego toque cada brazo en el mismo lugar, pidiéndole a la paciente que diga si siente igual o diferente en los dos lados. Repita esto en diferentes lugares. Ahora toque el brazo de manera circunferencial. Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación del objeto afilado cambia. Evalúe los dos brazos. Finalmente, toque un lugar distal y muévase en dirección proximal. Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación del objeto afilado cambia. Evalúe los dos brazos. Siga el mismo procedimiento en las extremidades inferiores. Con el objeto afilado, toque una de las piernas en la distribución de los diferentes nervios cutáneos. sharp, Yes. sharp, Yes. Recuérdele a la paciente que diga sí cada vez que sienta que la toca algo afilado. Repita el examen en las mismas áreas de la otra pierna. sharp, Yes. Yes. here, Yes. sharp, Yes. and sharp. Yes. Okay, sides. Luego toque cada pierna en el mismo lugar pidiéndole a la paciente que diga si siente igual o diferente en los dos lados. Repita esto en diferentes lugares. Ahora toque las piernas de manera circunferencial. Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación del objeto afilado cambia. And on this leg, do you feel it all the way around? Yes. Same sharp. Yes. Finalmente, toque un lugar distal y muévase en dirección proximal. The sharpness, Pregúntele a la paciente si la intensidad de la sensación del objeto afilado cambia. same sharp all the way. The same. Okay. Evalúe las dos piernas. The same. Same. Para evaluar la sensación de vibración, toque con un diapasón que vibre a 128 Hz ciertas prominencias óseas distales. Dele un golpecito firme al diapasón con su eminencia hipotenar para hacerlo vibrar. Demuestre la sensación de un diapasón que vibra y luego pare la vibración y demuestre esta sensación. Pídale a la paciente que cierre los ojos. Toque la articulación interfalángica de cada pulgar de la mano con el diapasón vibrando y sin vibrar. Yes. Cada vez que la toque, pregúntele a la paciente si siente la vibración o no. Yes. No. Yes. Siga el mismo procedimiento en las extremidades inferiores. Yes. Haga la prueba sobre los maléolos mediales. And now? No. And now? Yes. Okay. What about on this side? Yes. Okay. And now? No. And now. Yes. Okay. Y sobre la articulación interfalángica de los dedos gordos de los pies. Yes. Nuevamente, alterne entre el diapasón vibrando y sin vibrar. And here. Yes. Okay. What about here? Yes. Okay. No. Yes. Okay. Finalmente, coloque el diapasón vibrando sobre la articulación de cada dedo gordo y pregunte a la paciente si la intensidad de la sensación es la misma. Para evaluar la propiocepción, mueva las falanges distales de los dedos pulgares y los dedos gordos arriba y abajo y pregunte a la paciente en qué dirección los movió. Agarre los dedos por los lados para que la paciente no pueda adivinar la dirección basándose en la sensación de presión. Y antes de mover la articulación, muévala de un lado a otro para enmascarar la posición de inicio. Up. Up. Pídale a la paciente que cierre los ojos y evalúe un pulgar y luego el otro. The other side. Cada vez que mueva la articulación, pregúntele si lo hizo hacia arriba o hacia abajo. Down. 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 Up. Siga el mismo procedimiento con los dedos gordos. Down. Down. Up. Down. Down. Okay. On this side. Down. Up. Up. Down. Down. Evalúe la grafestesia pidiendo a la paciente que cierre los ojos y reconozca mediante el tacto los números, letras y formas que usted dibuje en su palma con un objeto de punta roma. Cada vez pregúntele qué dibujó. Este es el número 3, 3. Okay. 0, 0. 8,
8. Un triángulo Triangle. y un cuadrado. Square. Repita el examen en la otra mano. Evalúe la estereognosia pidiéndole a la paciente que reconozca por medio del tacto algunos objetos comunes que usted le coloque en la mano. Permítale manipular el objeto para que lo pueda sentir con las puntas de los dedos. Pídale a la paciente que cierre los ojos e identifique cada objeto que usted le coloque en la mano. Este es un clip para papeles, It's a paper clip. una llave, It's a key. y una moneda. It's a coin. Evalúe la respuesta de la paciente